porque todos estamos involucrados en la sociedad. O tú no tienes un DNI, eres un ciudadano. Así que todas las cosas que tú digas acerca del país es una decisión política. El personal que tengas dentro de una civilización es una decisión política. ¿Entienden? Entonces, este tema va a ser muy relevante. Lo vamos a hacer una charla fresh, tranqui, pero quiero que lo medites. Te voy a recomendar algunos libros que son buenazos y espero que los leas y los compres en físico. Sí, eso. No en clown. No en clown. Entonces, bueno, yo creo que las palabras de introducción del pastor han respondido a la primera pregunta que yo tenía para él, o de repente va a ahondar ahora más, y era acerca de la política y el cristianismo. ¿Son compatibles? ¿Son incompatibles? Justo Mega ya nos comentaba que hay una suerte de animadversión que le tiene la iglesia cristiana, y no solo la cristiana evangélica, ¿no? Hay muchas otras denominaciones, bueno, si es que se le puede llamar iglesias, que tienen esta animadversión, y no sé, ¿a qué crees que se debe? Mientras te escuchaba, yo pensaba un poco en todos estos asuntos políticos que se narran en las escrituras, pero lo hacen de una manera siempre mala, ¿no? Persecución, corrupción, maldad. Entonces, ¿viene de esto o de qué crees o has investigado o aseguras tú que proviene este temor? Mira, claro, o sea, este temor proviene generalmente, más que todo en los países hispanos, a través de una idea que se llama el ultrafundamentalismo, que viene del siglo XX. La mayoría de iglesias o denominaciones, incluso reformadas, que son las que son menos, nacemos de la evangelización de muchos misioneros norteamericanos que vinieron a principios del siglo XX. Ellos traían muy buena doctrina, muchas denominaciones buenas. Incluso hermanos con los cuales no podemos estar de acuerdo con doctrina no fundamental, vinieron a predicar el evangelio. En ese tiempo no voy a mencionar nombres, pero muchas denominaciones de las cuales tal vez tú te sientas decepcionado, Dios los usó poderosamente. Eran iglesias que se conformaban a la escritura en cuanto al evangelio y en cuanto a las doctrinas fundamentales. Pero ¿qué pasa? Ellos vinieron con una semilla de algo llamado, como les digo, el ultrafundamentalismo de las formas. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, en el siglo XX a principios, hubo una lucha entre algo llamado la teología liberal modernista y la teología fundamental. La teología fundamental defendía que la Biblia es inspirada, inerrante y suficiente. Los fundamentales decían que no. Solo algunas partes eran así, y sobre todo querían hacer algo que es eso. Querían desmitologizar la Biblia. Por ejemplo, no sé si has visto documentales en History Channel donde te dicen que Dios no abrió el mar, no que era un tiempo de sequía, ¿no? Cosas así. ¿Qué pasa? Que estos misioneros, al llegar al Perú y plantar iglesias, llevaron esta bronca mucho más lejos. Y ya no solamente eran fundamentales en las formas teológicas, sino en las formas como tales. Y llegaron al Perú, por ejemplo, en ese tiempo no había cine, ¿no? Como ejemplo, ir al teatro es pecado, porque es un lugar mundano. Tomarte un vaso de vino es pecado, porque la borrachera es pecado, pero un vaso de vino no es borrachera, pero lo ligaban. Fumarte un habano, en ese tiempo no había los cigarrillos cancerosos que hay ahorita. Fumarte un habano como que fumaba Charles Spurgeon todos los días para la gloria de Dios. Claro. Así decía él. Así decía él que lo hacía para eso, ¿no? ¿El pueblo dice? Bueno, ¿qué pasa? pero ese tipo de cosas, ¿Qué estamos haciendo? acá, ya estos misioneros comenzaron a enseñarlas. Conforme pasaban las décadas progresivamente, comenzaron a aumentar la lista de neoleyes de este monte, ¿no? Ponte falda, ponte corbata, no hagas esto, córtate el pelo así, comenzó a aumentar la cosa. Y lamentablemente comenzaron a decir también, no te involucres en política. No se echó. ¿Qué pasa? No se echó. Si tú te das cuenta, cuando pasaron unas décadas de aislamiento, de aislacionismo, la política comenzó a corromperse, porque no había personas morales. O sea, los cristianos nacidos de nuevo no estaban en la política ya. Entonces, de hecho, que tú veías la política como ahora y era un circo de la corrupción. Entonces, por lógica, ellos decían, no te metas en la política porque la política es corrupta.
es corrupta. Porque los nacidos de nuevo no estamos ahí. ¿Te das cuenta? Es como si ser hormiga roja fuera mala y hormiga negra fuera buena. Pero si las hormigas negras se esconden, el hormiguero se va a reproducir de rojas. Y después va a ser el padre y va a decir, no, la hormiga negra no debe entrar porque todo está lleno de rojas. Pero si nunca influenciaron pues las negras. ¿Te das cuenta? Así está la política. Así están muchas de las esferas de la sociedad en este momento. Porque el cristiano cree que la política es incompatible. Y no es así. La política no es incompatible. Al ser seres políticos desde los tiempos de Adán, se nos dio un mandato cultural, ¿no? Ir y sojuzgar la tierra. O sea, crea una civilización. Se supone que ese huerto deberíamos haberlo convertido, como decía San Agustín, en la ciudad de Dios. Y no lo hemos hecho. La civilización igual ha crecido, porque Dios en su gracia común nos está permitiendo avanzar. Como dice el profeta Isaías, si no fuera por un remanente, como Sodoma, seríamos semejantes a Gomorra. Eso más o menos podría decir. Lo que mencionas ahora apunta justo a la segunda pregunta, y es cuán importante es que nosotros como cristianos evangélicos, sepamos sobre la política de nuestro país. Ahora ya hablando como peruanos, ¿no? Porque yo personalmente creo que tengo esta perspectiva ya de una desfachatez total. O sea, vemos que los políticos prácticamente hacen sus fechorías y ya no tienen vergüenza, ya no lo tratan de ocultar. Es algo que de verdad está a la luz de los medios de comunicación. Cuán importante es que nosotros estemos al tanto de esto, ya nosotros como cristianos evangélicos jóvenes aquí de nuestro Perú. Primero que es importante porque como jóvenes evangélicos debemos dar el ejemplo a los demás ciudadanos del Perú de que somos capaces de tomar decisiones, ¿no? Como habitantes de esta nación. Somos responsables. Cuando tú emites un voto, eres responsable de ese voto. Imagínate que toda la población evangélica le creyera a los locos que dicen, no, abstinencia, voto en blanco. Esa es una irresponsabilidad total, ¿ves? Tú tienes que tener una decisión, y para tomar una decisión tienes que documentarte. Entonces es demasiado importante. Quiero que leamos un pasaje, ¿ya? Jeremías capítulo 29, versos del 4 al 7. ¿Por qué es importante que el cristiano sepa de política? A ver. Porque si tú no sabes de política, ¿por cómo vas a tomar decisiones políticas? Cada 5 años te van a sacar el baile del chino, el baile de Chuchi, ¿no? Pásame la botella, quiero votar por Lourdes Flores. Es un montón de tonterías. No, pero en serio, yo tengo una amiga que es alemana, profesora de castellano, y yo le mandaba unos links del baile del chino y eso, en las últimas elecciones, ¿no? Y ella me decía, ¿cómo es posible? Esto es una broma, me dijo. No, le digo. ¿Y ves a este viejito que está bailando hasta abajo el cuy? Ese es el que acaba de ganar el presidente. Me dijo. Me da una vergüenza total decirte que este circo es la política peruana, le digo. Pero ¿sabes por qué hacen un circo? Porque los ciudadanos no saben nada de política y economía. Entonces la única forma de sacarles un voto es a través de la chatarra, de la televisión basura y de la política basura. De los tappers, políticos. No, ese tipo de cosas. Y ya no vamos a hablar más de nombres. ¿Quién lo puede leer? A ver, nos ayuda. Jeremías capítulo 29 del 4 al 7. ¿Quién se anima? A ver, mírala. Ya, ahí está, la que está haciendo bulla. Capítulo 29 del 4 al 7. Sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y morad, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que paren hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os hagáis pocos. Amén. ¿Qué más? Ordenad la paz de la ciudad, a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Mira la importancia de que un cristiano sepa de política y se involucre. Es porque la verdad nosotros estamos llamados como pueblo de Dios a ser agentes de transformación en medio de Babilonia.
No escondernos debajo de la cama. Es un mandato de Dios, como lo citaste en su momento de Génesis. Esto es la continuación del cumplimiento del mandato. Mira, si tú ves, este texto es bastante concordante con el mandato cultural de Génesis, con Deuteronomio 28. Es demasiado importante que nosotros entendamos. Si nosotros no buscamos la paz de la ciudad intencionalmente, no solamente que ores por las autoridades, sino que dice que tú hagas, construyas, habites y vivas esta transformación, ¿ves? Pero ¿qué estamos haciendo el pueblo evangélico? ¿Estamos haciéndolo? Mira, cuando tú te escondes de todo, cuando tú te aíslas de todas las esferas, y también tienes un impacto político en la ciudad donde vives, y en el país donde estás, ya que eres un ciudadano y si se multiplica por millones en cristianos, imagínate cómo estamos dejando de afectar nuestra sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces es importante, el cristiano debe participar. Tenemos la responsabilidad de ser de beneficio para nuestra generación, de ser de bendición. ¿Estamos siendo de bendición? ¿Estamos siendo los pacificadores que necesita esta generación? O sea, ponte a preguntarte esto, ¿no? ¿Realmente estoy haciendo la gran comisión? ¿O creo que solamente me voy a repartir en el micro volantes y ya eso es evangelizar? Ya eso será gente de transformación. No es así, ¿verdad? No es así. Debemos ser conscientes entonces que debemos ser ejemplo de ciudadanos capaces de tomar decisiones políticas. Para eso tienes que aprender un poco de política. No te digo que te conviertas en político. Puedes tener una participación pasiva en la política, o sea, no estar metido. Pero por ejemplo, leer periódicos. Documentarte. Por ejemplo, yo a veces les paso links, ¿no? de canales de YouTube donde hay clases de política y de economía. No está mal que lo hagas. No, pásame video de radio que me dice Bruno. No. Claro, o sea, tenemos. Ver más tarde. Sí. O sea, pero dentro de unos años. Sí. Lo que tenemos es que documentarnos. Por ejemplo, yo conozco muchos jóvenes y no se están documentando. Es que no me sirve, me dicen. Lo que no te sirve es el cerebro, yo creo. En serio. Toma. En serio, porque no puede ser que un joven de esta generación esté aislado de la historia de su país y del pasado cercano. ¿Te das cuenta? Hay gente que le saca la cara de Vladimiro Montesinos y no sabe. Eso justo también creo que tiene que ver con la siguiente pregunta que te quiero hacer, y es que cuando los jóvenes normalmente opinamos sobre política, hay alguien que siempre aparece y dice: oye, chibolo Pulpín, ¿tú qué vas a opinar del gobierno de Velasco? ¿No? Y cosas así, o de lo que pasó con Fujimori, etcétera, si tú has nacido recién en el 96 o en el 2000 y qué sé yo, ¿no? O sea, esto es justificable. Los jóvenes no tenemos derecho de verdad a opinar, a cuestionar quizá tipos de decisiones. Yo creo que no se debe atacar así a los jóvenes, ¿no? Que nadie tenga un poco la juventud. Yo tengo 38 años, yo no he vivido el gobierno de Velasco y te hablo sinvergüenzamente de Odría de Velasco, porque leo, pues simplemente tienes que leer. ¿Te das cuenta? Es como leer Harry Potter, así tienes que leer. Que no me lo exprese nadie de la juventud, pero una juventud documentada es mejor que una que no, ¿verdad? Es esta cosa. No es que sea chibolo Pulpín. Ahora, eso sí, para que hables de una década en la cual no viviste, tienes que documentarte. Yo sí hablo de los 90 porque yo lo viví. Tal vez algunos de ustedes no, pero yo no te voy a rebajar chiboleándote, diciéndote Pulpín. Pero quisiera que hables algo que es, ¿no? Tenemos memoria, dicen. Pero sí sin cerebro. No tienes memoria, no tienes cerebro, no tienes nada. Y no hay que tirar para ningún partido, ¿no? Yo soy un poco neutral en eso, aunque ya algunos saben cuáles son mis preferencias políticas. Y yo no hablo de partidos. No, eso es no. Políticamente correcto. Yo soy políticamente correcto. Mira, me pongo en lo que dice la Biblia. No como Bruno es. No, Bruno es. Movimiento naranja. No, Rogete. Solamente les pido esto a los jóvenes, que no sean una generación adrede ignorante, porque tú eres joven y tienes más información que la que yo no tenía a los 18, hace 20 años. No tengas una ignorancia adrede, ¿no? No tengas, porque yo sé que algunas cosas no sabes, pero lee, pues, hijo, ¿no? La generación desconectada del pasado y de la historia tiende a cometer los errores más terribles, a repetirlos. Y esto básicamente se resuelve o mejora documentándonos.
Estudiante. Claro. Como cualquier otra carrera, ¿no? Cuando vas a opinar de algo. Como cuando hablamos incluso de teología, ¿no? Hay gente que no sabe por qué no lee, no se documenta, ¿no? Y eso es lo que pasa con los jóvenes en la política, eso es lo que puede pasar en filosofía, en varios temas, ¿no? Hace un momento comentaste algo que también quiero preguntarte sobre las votaciones. Muchos, por lo menos yo he escuchado a jóvenes cuando estaba en la universidad, ¿no? Que en el momento de las votaciones dicen, no, yo voy a dejar mi voto en blanco. Y lo decían con un orgullo que caracterizado como si fuera la mejor decisión que iban a tomar, como si fueran, alguien a quien tendríamos que admirar y seguir por su voto en blanco. ¿Esto es correcto, incorrecto o qué deberíamos hacer en época de votación? Mira, yo creo que es incorrecto porque es irresponsabilidad. Generalmente estos mismos jovencitos son los que levantan la bandera de la palabrita mágica, la democracia. Estás destruyendo la democracia, ¿no? ¿Te das cuenta? Estás dejando el poder al ignorante. La democracia es importante y cuando el pueblo se documenta es importante la democracia. Pero generalmente el pueblo no está documentado y no sé. Espero no meterme en problemas. O está siendo grabado, pero los rojetes me ataquen. Pero cuando un pueblo no es documentado, la democracia es un peligro. ¿Tú le darías de conducir un auto bajando de la sierra en los abismos a un niño de 3 años? No, ¿verdad? Ya pues eso es la democracia en el Perú y en los países hispanos. Gente que no sabe nada le hace el timón del carro. En las últimas elecciones, en primera vuelta, mi voto estaba dirigido para un candidato, ¿no? Pero en la segunda vuelta ya no había. Y verdad que ya no había ni alternativa. No había no había alternativa. Claro. ¿Qué hago entonces? El mal menor, a mí no me parece una buena idea. A mí tampoco, pero lamentablemente tenemos que ser responsables con nuestro país. Porque imagínate, o sea, nosotros somos uno, ¿ya? Uno que dice, no, yo no es una buena idea. Pero si todos pensáramos en macro así, o sea, prácticamente nos saboteamos a nosotros mismos. Porque cuando vuelvan a hacer elecciones, solo ponte que nadie vote por nadie. Van a estar los mismos. Un detalle. Si los peruanos se ponen de acuerdo en cuando los que quedan no son una alternativa, Hola. cuando ninguno de los dos son una alternativa de verdad, y se logra un gran marco de gente diciendo no queremos a ninguno de los dos, Claro. entonces podría haber una nueva presentación de candidatos que no sean ninguno de los que se hayan presentado. Ya, es muy interesante lo que dices y es verdad. Lamentablemente en los países hispanos se presentarían los mismos partidos con las mismas ideologías pero con diferente cara. Acá el problema es el sistema, no solamente las caras, ¿no? Por ejemplo, X, X y X, ¿no? Acá el problema es los sistemas. Y la mayoría son los mismos, estatismo, robo, político. ¿Te das cuenta? A diferencia que por ahí unos son más libre mercado que otros, la mayoría son lo mismo. Ese es el problema. Encontramos nosotros mayormente lo mismo y creo que eso es lo que nosotros como jóvenes a veces percibimos, ¿no? Que siempre se habla de la política de manera negativa, o siempre se nos presenta, y la verdad es que no es que se nos presente, sino es que realmente uno puede verlo, ¿no? De repente no somos jóvenes o creyentes que estamos documentándonos o estudiándonos a profundidad, pero basta ver las noticias o un diario para darte cuenta que la política está mal. Entonces, por ejemplo, la Biblia manda a que nosotros oremos por nuestros gobernantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuán influyente es esto? Yo quiero preguntarte si en la Biblia hay algún testimonio de transformación o de impacto a causa de oración por nuestros gobernantes, o en la historia de la iglesia la hay. Mira, en la Biblia vemos en Segunda de Reyes 22 que el rey Josías encuentra la Torá y los profetas, la palabra, y hace unas reformas totales. No solamente en el templo, ¿no? Es una reforma social, política, económica, religiosa. Y yo creo que fueron las respuestas a todos los hombres de Dios que durante años estaban orando.
También te podría citar en la historia de la iglesia a John Knox, las oraciones de John Knox y el trabajo también paralelo a la oración trajeron un gran avivamiento en Escocia, y eso es algo terrible y profundo. Creo que es importante entonces la oración, ¿no? Sin oración, hermanos, estamos muertos. Creo que John Knox oraba como hablamos el domingo, ¿no? Que significó que Dios descendiera, ¿no? Si descendieras y trastornaras todos los montes. Los montes que eran los poderes fácticos y todos los poderes que están ahí. Que Dios descienda, ¿no? ¿Cuánto anhelamos nosotros que Dios descienda sobre nuestra nación, ¿no? Y tengamos leyes más justas, más cercanas a las leyes de Dios, ¿no? Lamentablemente muchos le tienen miedo a las leyes de Dios. Dios descienda, pues, y transforme a nuestra nación, pero también nos tenemos que mover, ¿no? Porque si solamente oramos y no nos movemos, Dios transforma a través de su iglesia, no a través solamente de que cae maná del cielo, ¿no? Me hace pensar un poco lo que dices cuando hablamos en el argot evangélico o en muchas iglesias acerca del avivamiento que se pide, que se solicita o por el cual se ora. Y yo creo que muchos piensan que el avivamiento significa pues tener una mayor cantidad de gente dentro del templo, y para ellos eso es avivamiento. Cuando, por ejemplo, lo que cuenta sobre John Knox, y algo que invitamos a los que están escuchando que lo lean, ¿no? O que escuchen en YouTube, porque es bien interesante. Vemos que el avivamiento entonces no llega solamente con gente que cantando y alabando dentro del templo, sino con una transformación no solo en las vidas, ¿no? de las personas individuales, sino de la comunidad, del país, de la región. La mayoría de avivamientos, por ejemplo, los primeros grandes despertar de Inglaterra y Estados Unidos, en los tiempos de John Whitfield y de John Wesley, no son simplemente avivamientos personales, sino son avivamientos sociales. Y eso es importante, ¿ves? El avivamiento no queda solamente en las cuatro paredes de la iglesia, sino que va más allá. Es un avivamiento incluso político, ¿te das cuenta? Lo que implica la sociedad. Y al ser nosotros elementos políticos, el avivamiento es integral. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta, aparte de Panchito? ¿O Panchito quiere preguntar otra vez? ¿Alguien? Porque el conversatorio es este. Ahí está, Cone. Todo eso para Cone, Cone, el rojete. Uno, como un pastor, por ejemplo, que se preocupa por su país, podría aprovechar su oportunidad, su posición en un púlpito para como que apoyar un cierto partido. Yo pienso que no es ético. Pero es por Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, enseñarte con la Biblia más o menos cuál es el sistema político más cercano. Y sí puedo darte mi opinión debajo del púlpito, ¿no? Ahí sí, normal, como ciudadano, ¿no? Pero arriba de un púlpito tú puedes Sí, a más personas es que para que no voten por cierto partido corrupto. Lo que pasa es que la iglesia, el púlpito de la iglesia no es para eso. El púlpito es para profetizar la palabra de Dios. Pero puedo hacerla una reunión del sábado como esta, por ejemplo, y del púlpito, porque no es el día del Señor. Ahí sí. Pero el día del Señor no puedo yo hablar de eso. Porque el día del Señor se habla en las escrituras nada más. Pero sí, yo como pastor sí puedo utilizar mi influencia. Y te pongo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, William Wilberforce no era laico, influenció en Inglaterra. También Abraham Kuyper, ¿se ha escuchado de él? Abraham Kuyper. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Uno de los más grandes hombres que, digamos, que reavivó la visión de transformación de la iglesia. Era pastor y llegó a ser primer ministro incluso de Holanda. Muy buena pregunta, Cone. ¿Otra? ¿O algún otro? ¿Alguien? Bruno. Brandon. Sí, ahí está, Brandon. Claro. O sea que la gente llegó recargada. Se golpea el pecho, mi muchacho. Saquen ese envío de acá. Lo que me quiero preguntar era de que si es una persona de que ha sido convertida a Cristo y ya era político y después termina queriendo dedicarse más tiempo a la iglesia y se vuelve pastor, ¿tiene las mismas posibilidades para ser pastor ya estando ya en un cargo dentro de la política? No, porque los requisitos del obispo no son los requisitos del político. Claro que si él, por ejemplo, ya terminó su labor política y tiene los requisitos del obispo y es ordenado por una iglesia formalmente, no hay problema, ¿no? Pero
la fama política no te ayuda a ser pastor. O sea, tu pregunta más que todo significa si es que puede ser político y a la vez pastor, ¿o cómo? Claro, o sea, de que él tiene su trabajo dentro de la política. Ya. Solo que, como también él está dedicándose más tiempo al Señor, después él comienza a predicar y después puede agarrar y ser pastor. Entonces, ¿eso podría ser perjudicado en su servicio al Señor? Yo creo que tendría que tomar una decisión, ¿no? Uno u otro. Sí. Claro, porque definitivamente el pastor, lo ideal es que, aunque mucho se habla de hoy en día, y no sé desde cuándo, no lo sé, pero del tipo de pastorado bivocacional, ¿no? ¿Te has escuchado eso? O sea, de que es pastor y a la vez alguna otra cosa, ¿no? Debido a que algunas iglesias todavía no pueden sostener a sus ministros, es necesario de que a veces el pastor todavía sea bivocacional. En muchas aldeas de la sierra son así también, ¿no? Pero, en caso de un hombre político es diferente porque ser un hombre de influencia necesita dedicarse o a la política o al pastorado. Demuestra eso el profesor reciente, el profesor Alex Figueroa, ¿no? Que estaba trabajando para el gobierno, recientemente ha renunciado y ya se dedica de lleno. Claro, porque él sabe que el llamado a ser obispo es mucho más glorioso Claro. que ser llamado por la política. No ninguneamos el labor por la labor política de cristianos, sino que el llamado al pastorado creo que es un llamado especial o particular. Y nosotros apoyamos a los creyentes que van a tener un llamado político, porque Dios capacita a ciertos creyentes para esto. Pero en el caso de Alex, por ejemplo, él decidió el pastorado, está muy bien. Al revés. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar a la siguiente. Ahí está Panchito. Bueno, tal vez en esta época algo distinto, pero los patriarcas bíblicos eran líderes políticos. Moisés, Abraham, Jacob, todos ellos eran líderes políticos y al mismo tiempo eran pastores de la nación. Claro, aunque era un poco diferente porque, o sea, digamos que esa era una nación y la iglesia ya es más pequeña. No puedes encargarte de todo eso. Ahora, digamos que es un formato diferente. Una cosa es el pueblo de Israel, otra cosa es la iglesia del Nuevo Testamento. Es un contexto distinto, ¿no? Pero definitivamente lo que dice Panchito es cierto. Lo que dice Panchito, ¿sabes qué pasó? Es más o menos lo que hizo Abraham Kuyper. Él era uno de los pastores de mi iglesia y no renunció porque había pastores, pues. Pero él llegó a ser el primer ministro de Holanda. Aparte que patriarcas, como bien dice Panchito, de Abraham o Moisés, en primer lugar ellos tenían en cuenta el llamado de Dios como profeta, ¿no? Era algo distinto o adicional que Dios les había encargado una nación y que obviamente sus decisiones, como tú bien decías al principio, son directa o indirectamente políticas, ¿no? Sociales, dejaba líderes, entonces sí, había, claro. También el contexto es que nosotros vivimos en estados, entre comillas, laicos. En cambio, en ese tiempo era religión con gobierno. Claro. Hasta incluso el reino de Israel, ¿no? Pero bueno, ya no es así. Vamos. Empieza la separación de ella cuando Dios designa a ciertas personas que iban a ser los pastores. Claro. David, por ejemplo, era rey y ya no era pastor. Ya no era pastor. Los levitas ya no, sí. Solamente tenían que hacer sacrificios, los levitas también no podían. Claro. Y Saúl tampoco, por eso Dios lo castiga a Saúl por hacer sacrificios sin permiso. Sí. Claro. Entonces sí vemos en claro que en la Biblia se enseña sobre política. Así es, la Biblia enseña primero interrelaciones humanas. Nos enseña sobre un reino, nos enseña sobre leyes, nos enseña sobre civilizaciones, política. Correcto, bien, qué interesante lo que está haciendo. La ciudad de Dios que tenemos que construir es una civilización, por tanto es política. Claro. Ahora, ya para terminar, me quedan dos preguntas y no sé si es que luego van a tener ellos otras preguntas, pero ¿cómo desde el cristianismo, desde la fe evangélica, puede afectar la política? ¿Cómo? ¿De qué manera crees? ¿Qué recomendaciones podemos tener? Porque definitivamente, como tú dices, no todos vamos a tener ese llamado o esa particularidad o la carrera a desempeñar en el ámbito político, Claro. pero sí somos seres políticos, ¿no? Desde que tenemos el DNI al ir a votar, entonces
cómo afectar en nuestra universidad, institutos, familias, en nuestro barrio? Primero creo que todo que tenemos que afectar entendiendo cuál es nuestra labor en esta tierra, o sea, entendiendo el mandato cultural. Después creo que tenemos que documentarnos para votar, o sea, para tomar decisiones políticas con conciencia y con conocimiento como creyentes y tener bien claras nuestras posturas. ¿Te das cuenta? También hay cosas y grupos de presión, entender que hay eso, ¿no? Hay, por ejemplo, movimientos, lobbies que sabemos que son anticristianos y no vamos a poder derrotar si no es en la esfera política. Si nosotros no influenciamos en todas las esferas, si los cristianos no somos luz y sal, entonces no esperemos que haya cambio. De repente, si nosotros no permitimos esto, nuestros hijos van a caer en la teología pesimista y de repente vamos a volver a lo mismo que otras iglesias, ¿no? Y perderemos toda la visión de transformación que tenemos. Por eso es ahora cuando tenemos que cambiar. Ahora que tenemos que volver a la Biblia y ahora que tenemos que ver a nuestra ciudad como un Irán, una China, ¿no? Genial. Una última pregunta y esta es ya coyuntural de estos días. Claro. ¿Por qué el Estado peruano no nos apoya como lo hace con la Iglesia Católica romana, ¿no? Con la Iglesia Católica, y lo podemos ver porque, como te comentaba en esos días, hay un presupuesto y ese presupuesto está incluyendo los impuestos de nosotros los ciudadanos. Hay un presupuesto que se destina para recibir al Papa, ¿no? Y desarrollar toda esta serie de actividades. Entonces, primero, ¿por qué no recibimos ese apoyo? Segundo, ¿cómo podemos responder a esto? Frente a, no sé si lo han visto varios, pero este tipo de comentarios de cristianos evangélicos que dicen, ¿no? El Papa es el diablo, es el anticristo, o ¿qué hacen siguiendo a un hombre, idólatras, y comentarios así en las redes sociales cuando hoy en día es mucho más... Mira, puede dar una respuesta cortita, nomás una frasecita, espero que nos quede claro. ¿Por qué el Estado no nos brinda apoyo como la Iglesia Católica? Es cuestión de contexto e historia. La Iglesia Católica está hace muchos siglos acá, y esto viene desde la época del virreinato. Los gobiernos peruanos siempre han tenido un acuerdo con la Iglesia Católica. Los españoles también trajeron. Sí, y eso no lo vamos a cambiar así. A menos que estemos en el Congreso influenciando y cambiemos la ley. Vamos a leer, a ver quién me puede apoyar, Romanos capítulo 13, del 1 al 4, para ver cómo debemos ver al Estado, ¿no? Entonces, en todo caso. Bueno, está apoyando a la Iglesia Católica, entonces, ¿qué hacemos? ¿Una marcha para que nos apoyen a nosotros también? Claro. No, Marcha de la igualdad. igualitarismo. Romanos capítulo 13, del 1 al 4. Que nos apoyen para traer a Piper. Recuerda que nosotros tenemos que tener temor y reverencia por nuestro Estado, ¿no? Proverbios capítulo 24, verso 21 dice: Hijo mío, teme al Señor y al Rey. Teme al Señor y al Rey. Acuérdate de eso. Vamos a leer. Romanos, ¿quién nos puede ayudar a ver? Romanos capítulo 13, del 1 al 4. Connie, a ver, Connie. Hay que se panudea con su poquito. Romanos 11, ¿no? 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás tu aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Amén. Es decir, el Estado es un siervo de Dios, que en su gracia común está utilizando. ¿Para qué? Para legislar. Lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es influenciar de tal manera que legislen con leyes justas. Así que el estado de nuestro estado depende de nosotros. La paz de la ciudad depende de nosotros. ¿Recuerdan Jeremías? Dice: y procurad la paz de la ciudad, a lo cual nos dice transportar y rogar por esa paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, nosotros no solamente oremos, porque el estado de nuestro estado depende de nosotros. No solo de que oremos, sino de que procuremos, o sea, nos involucremos en todas las esferas para cambiarlo. ¿Amén?
Entonces te voy a leer un pedacito de algo que dice el teólogo Henry Van Til. El gobierno es un instrumento de la gracia de Dios para contrarrestar todo libertinaje y transgresión y para proteger lo bueno de lo malo. El pecado ataca la obra de Dios, el plan de Dios, la justicia y la honra de Dios. Así estableciendo las autoridades que son Dios para mantener en medio de ellas su justicia contra los intentos del pecado, Dios le da al gobierno el terrible derecho sobre la vida y la muerte. Por tanto, todas las autoridades que son, sean imperios o repúblicas, ciudades o estados, gobiernan por la gracia de Dios. Amén, amén. Yo creo que la escritura es bastante clara. Aplausos por favor para nuestro pastor y para los que nos han hecho preguntas que están muy chéveres. Sabemos que no ha sido tan intensivo como amerita el tema, porque esto de hecho que es pues de no acabar, ¿no? De pasar todas las noches tomando cafecito y conversando de esto, pero creo que ha sido introductorio y así aperturamos la posibilidad de que en el futuro volvamos a conversar sobre esto, volvamos a conversar acerca de un tema coyuntural y siempre obviamente recurriendo a la palabra de Dios, que es lo que creemos que tiene algo importante que decirnos, ¿no? Algo vital. Así que por favor, ahora para